Biblias en 12, y la verdad hemos mirado la bondad de Jesucristo. Tenemos un Mesías increíble, un Salvador que no compara con otro. Pero la locura sigue. ¿Cuál locura? La locura de los líderes religiosos. Porque los líderes religiosos ya decidieron a matar a Jesús. Ya juntaron, ya reunieron, ya decidieron a matar el Mesías, su Salvador, el Cristo. Ya decidieron. Y ahora nada más están buscando oportunidades para acusarlo. Ellos ya querían matarlo, pero para matarlo tenía que tener razones, tenía que tener razones para matarlo. Y estuvieron buscando y buscando y buscando maneras oportunidades para acusar a Jesús. Su meta era la destrucción del Mesías, o de Jesús. Ellos no creían que era el Mesías. Y te digo, la locura sigue. Ya trataron unas veces acerca del día de reposo, creyendo que Jesús rompió la ley de Moisés acerca del día de reposo, y no rompió Jesús la ley de Moisés en ninguna manera. Él nada más no estaba sometido a sus tradiciones del día de reposo. Pero la ley de Moisés, Jesús nunca rompió la ley de Moisés. Pero ellos siguieron buscando razones para acusarlo, matarlo, destruirlo. Y aquí tenemos otra historia. La historia sigue, por eso te digo, la locura sigue de los fariseos tratando a matar al Mesías. Y dice en versículo 22, vamos a comenzar de ahí, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Que este hombre fue traído a Jesús, y era un hombre con muchos problemas, tenía un chorro de problemas. ¿Cuántos problemas puedes ver tú en este versículo? ¿Cuántos? ¿Qué eran los tres? Era endemoniado, ciego y mudo. Tenía muchos problemas en su vida. Y trajeron a Jesús ese hombre. Y no sabemos si fue por el demonio, por lo cual el hombre no podía ni hablar, ni podía ver. No sabemos. Puede ser por causa del demonio. Los demonios siempre quieren destruir vidas. Los demonios aborrecen al hombre. El demonio vino para robar y destruir vidas. Por eso vino Satanás, para robar, destruir y ¿qué más? Matar. Y te vea un hombre dado a Satanás y ver la vida destruida, totalmente destruida. Es lo que él vino para hacer. Ahora no sabemos si era ciego y mudo por el demonio, pero es muy probable que sí. Y dice aquí que Jesús le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Aquí no dice que Jesús echó fuera el demonio, pero es obvio. Es muy probable que cuando Jesús echaba fuera el demonio, que el hombre comenzó a ver y comenzó a hablar, porque el demonio tal vez tenía control sobre su vista y su lengua. Estaba mudo y ciego cuando el demonio estaba en él. Y Jesús, sacando el demonio, el hombre fue restaurado. Ya podía ver, ya podía hablar normalmente, porque el demonio fue sacado. Ahora, fíjate la reacción de la gente, versículo 23. Y toda la gente estaba atónita. Y decía: ¿será este aquel hijo de David? La gente estaba en maravilla siempre a Jesucristo, mirando su poder sobre los demonios, mirando su poder para sanar un ciego, un mudo. Y el resultado, dijeron: ¿será este aquel hijo de David? O en otras palabras, que ese puede ser el Mesías, el Salvador del mundo, el que fue profetizado su venida. Porque
los judíos sabían que el Mesías va a ser el hijo de David. Ellos sabían, porque fue profetizado, que el Mesías va a llegar del linaje de David. Por eso cuando ellos dijeron, ¿será este aquel hijo de David? Estaban diciendo, en otras palabras, ¿sea este Jesús el Mesías? Porque te digo, fue profetizado. Vamos muy rápido al libro de Isaías, para un ejemplo de la profecía acerca del hijo de David. Isaías capítulo 9. El hijo de David. Es un término para decir el Mesías. Ese puede ser el Mesías. Y hay un versículo que en el tiempo de Navidad siempre hablamos esta porción de la palabra bonito, profecía del Mesías, el nacimiento del Salvador. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué dice lo demás? ¿De qué? De su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de quién, sobre el trono de David y sobre su reino. Ahí dice que el Mesías va a sentar sobre el trono del rey David. Por eso cualquier judío sabía que el Mesías tiene que ser un descendente del rey David, porque nadie puede sentar sobre el trono de David si no era un niño de su linaje. Y el Mesías va a ser el hijo de David. Por eso su pregunta fue, si este Jesús que sacó el demonio y abrió los ojos del ciego y el mudo, su lengua fue suelto, podía hablar, si es posible que este hombre sea el Mesías, el Salvador. Y cuando ellos preguntaron, los fariseos contestaron la pregunta de volada. Regresamos a Mateo 12, a ver lo que dijeron los fariseos. ¿Qué dijeron? 24. Mas los fariseos a oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Beelzebú. ¿Quién es él? Príncipe de los demonios. Beelzebú quiere decir señor de las tinieblas. Ellos debían de estar gozando porque un demonio fue sacado de alguien. Ellos debían de estar gozando porque un ciego ya podía ver, un mudo ya podía hablar. Y deben estar gozando, pero lo contrario, ¿qué estaban haciendo? Buscando razones para traer acusaciones contra Jesús. Ellos no podían negar el milagro. El ciego podía ver, el mudo podía hablar, el demonio, ellos como no podían negar el milagro, tenían que buscar otra manera para agarrarlo. Y ellos dijeron, en otras palabras, es por medio del poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Es por medio del poder de Satanás que él tiene poder para echar afuera demonios. Fíjate, su poder no echa fuera demonios, sino por el poder de Satanás, el líder de los demonios. Eso fue su respuesta. Pero su respuesta era absurdo. Y Jesús quería mostrarlos que su respuesta es absurdo. Y mira lo que dijo Jesús, una parábola, una historia. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿qué dice? Jesús dijo, es absurdo. Cada casa o ciudad o reino que está dividido, imagina un ejército tirando balas a ellos mismos. En una guerra, la batalla no es entre el equipo tiene que pelear con el otro equipo, pero imagina un ejército tirando balas a su mismo ejército, tirando misiles y bombas y no puedo ni imaginar, es absurdo ver un ejército tirando balas a su propio equipo. Es absurdo. La bronca no es con nosotros, la bronca es con el enemigo. Tenemos que unirnos y pelear unidos para lograr la visión. Amén. Jesús está diciendo, es un absurdo que Satanás está dándome poder para sacar a Satanás. Es absurdo, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, la división, ¿verdad?, no nos ayuda de ninguna manera. Un hombre dijo, el único ejército que mata a sus débiles es la iglesia. Mata a sus hombres y mujeres heridos y heridas. Es la iglesia. La pelea no es entre nosotros. Muchas veces perdimos tanto tiempo peleando entre nosotros que el enemigo tiene muy ocupados peleando entre nosotros que no logramos lo que Dios quiere que logramos. Hay un mundo que necesita a Cristo. Amén. Hay gente en necesidad del evangelio. Hay gente que podemos alcanzar con el amor de Dios, pero a veces perdimos tiempo entre tirando misiles y bombas y grenades y chismes y peleas entre nosotros mismos y no logramos lo que debemos de lograr. Jesús dijo, lo que tú estás diciendo es una locura. ¿Cómo Satanás va a sacar Satanás? Un reino dividido no permanece. No va a lograr los objetivos. ¿Cómo vamos a obtener los objetivos cuando estamos unidos en armonía, con la misma visión, la misma dirección y jalando juntos? Armonía, unidad. Por eso dice la palabra, luchar para mantener la armonía, mantener la unidad. Ser unidos, dijo Pablo, en un mente, en un corazón, todos jalando unidos. No debemos andar peleando entre nosotros, porque una iglesia, igual como un reino, con una casa, con una ciudad, una iglesia dividida, no va a ser efectivo en las cosas, en la batalla verdadera. Y dice el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Interesante, porque fíjate, ¿estás conmigo? Lo que es interesante es que Satanás no está dividido. Satanás tiene su ejército en armonía. Qué bonito, qué bonito. Pero, ¿qué ejemplo? Porque digo, Satanás, si él está sacando a Satanás, contra sí mismo está dividido, y Satanás no es dividido. Satanás tiene su ejército trabajando, todos chambeando, jalando, ¿para qué? Para destruir vidas. El hombre estaba poseído con un demonio. ¿Crees que Satanás va a sacar uno de sus soldados de un hombre? No way. Satanás quiere destruir más vidas. Él no vino para salvar, él vino para destruir. Y sus siervos y sus demonios hacen su obra. Y Satanás no es dividido en ninguna manera. Dios dijo a Jesús, si estaba dividido, ¿cómo va a permanecer? En otras palabras, no va a ser muy efectivo su obra si él anda echando afuera él mismo. ¿Verdad? Y Jesús dijo, absurdo. Y después Jesús dijo, 27, y si yo echo afuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los fariseos eran grupos de judíos antes que Cristo. Eran judíos exorcistas
que sacaron fuera demonios. Y Jesús dijo, si yo hago con el poder de Satanás, ¿cómo hacen tus hijos? Porque ellos mismos hacen. Fíjate, vamos muy rápido en el libro de Hechos, capítulo 19, y vamos a ver un grupo de judíos que echaban fuera demonios, exorcistas. Hechos 19. Dice el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas, ¿qué es ambulantes? Parece que tiene un grupo de judíos que anda en diferentes lugares echando fuera demonios. Es la referencia que Jesús dijo, si tus hijos hacen judíos exorcistas. Mira, pero leer 13 a 17, por favor, hermano Leo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predicaba Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Mira, ahí dice, no funcionó como ellos querían. Los judíos exorcistas, ¿cómo es? Ambulantes, ¿qué es eso? Van de lugar a lugar echando fuera demonios. Llegó 7 hermanos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hicieron? Nosotros echamos afuera en el nombre de Jesús, quien Pablo predica. ¿Y qué dijo los demonios? A Jesús conocemos y a Pablo también. Fíjate, interesante que los demonios en el infierno, Pablo estaba conocido. Entre el mundo de demonios, el apóstol Pablo fue conocido, bien conocido. Jesús, obvio, pero interesante que el apóstol Pablo fue conocido en el infierno por los daños que él estaba causando al reino de Satanás. Y dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero what's your name? ¿Tú quién eres? Y lanzaron un hombre endemoniado y 7 hombres salieron desnudos y golpeados. Porque las personas que tienen demonios tienen fuerzas sobrenaturales. Hay veces en la Biblia que están rompiendo cadenas, hombres endemoniados. Hay historias de personas endemoniadas tirando hombres adultos como trapos. Porque hay fuerzas. Satanás es poderoso. Sus demonios son poderosos. Pero Jesús dijo, regresando a la historia, si tú dices que yo estoy echando fuera demonios por poder de Satanás, ¿y sus hijos qué onda? ¿Cómo hacen ellos? ¿Qué estás diciendo de sus hijos? ¿Que también están haciendo por el poder de Satanás? No. Mateo 12. Fíjate lo que dijo el versículo 28, dijo Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Jesús dijo, pero una cosa entiende muy bien, si yo estoy echando fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, que ustedes entienden que el reino de Dios ha llegado. ¿En qué sentido el reino de Dios ha llegado? El rey estaba ahí frente de ellos. El Mesías, el rey de reyes, estaba enfrente de ellos.
enfrente de ellos. Y por el mismo poder del Espíritu Santo, Jesús, el Rey de Reyes, estaba echando fuera demonios. Mostrando su poder, igual como Satanás tiene su imperio, su reino, y él es el líder, también Jesús tiene su reino. Amén. Y Jesús es el rey de su reino. ¿Cuándo dicen amén? Y lo que me encanta de esta historia es que el reino de Dios no llegó con un líder militar, con una general, con un conquistador de naciones, pero el reino de Dios vino con un humilde siervo de Dios, que no estaba en las calles gritando, ni peleando con sus vecinos, ni gritando, pero un humilde Salvador, sanando enfermos, echando fuera demonios. Amén. La bronca, Jesús no tiene ninguna bronca con Roma, su bronca era con Satanás, directamente. Él no vino para conquistar Roma, Él vino para conquistar el diablo y vencer el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús estaba derrotando a Satanás públicamente. Jesús estaba derrotando a Satanás. Cada vez que Jesús llegó, echó fuera un demonio, estaba mostrando su dominio sobre Satanás. ¿Verdad? Jesús no estaba recibiendo poder de Satanás. Jesús venció a Satanás para dar libertad a sus cautivos. ¿No hay un cautivo aquí que fue liberado por el poder de Dios? ¿Yo soy el único? ¿No era alguien que estaba esclavo a ningún vicio, ninguna droga, ninguna adicción y ahora es libre? ¿Rafael? ¿Leo? ¿Leo? No, todavía anda con los cigarros. No. Libres. ¿Por qué? Porque Jesús venció al diablo. Jesús liberó sus cautivos. Jesús no vino para pelear contra Roma como los líderes religiosos querían. Jesús llegó a la bronca a la puerta de Satanás, a su imperio, a su reino. Y por eso dice en versículo 29, fíjate lo que dice. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Dios, si alguien va a robar una casa, tiene que ser más fuerte que el hombre de la casa. Si tú entras por la ventana y brincas ahí, y ahí está un peleador de UFC, todo vale todo. Y tú entras y este hombre va a tirarte en pedazos en un instante. Va a salir como los 7 hijos salieron desnudos, golpeados. Pero si alguien va a robar una casa, tiene que ser más fuerte que el hombre fuerte de la casa. ¿Cierto o no? Y Jesús está diciendo, fíjate, yo no estoy moviendo en el poder de Satanás. En lo contrario, yo vino para vencer el enemigo. Yo vino para robar sus cautivos. Yo vino para libertar sus bienes. Amén, hermanos. Qué bonito, como es nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en la cruz de Calvario. Si tú no eres libre es porque tú no quieres ser libre. Si tú no eres libre es porque tú quieres quedar esclavo todavía. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la cruz de Calvario. Hay poder para liberar pecadores, para salvar almas, para restaurar matrimonios. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que nuestro Dios no es poderoso? Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para liberar. Él es poderoso. Pero también uno tiene que decidir. Uno tiene que tomar su propia decisión. Hay 2 imperios. Hay el imperio de Satanás y hay el reino de Dios. Satanás es el líder de su reino y Jesucristo es el líder de su reino. Jesús es más fuerte de Satanás porque Satanás fue derrotado. Pero uno tiene que escoger su lado, su reino.
Hay mucha gente en el medio de los caminos y nunca han escogido cuál camino van a tomar. Y mira lo que dijo Jesús en el último versículo que vamos a leer hoy, 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dijo bien claro, el que no está conmigo, tú eres contra mí. El que no se junta conmigo, ¿qué dice? Es bien claro. Jesús está diciendo, ¿tú estás por mí o contra mí? ¿Estás trabajando conmigo o estás trabajando contra mí? No hay ningún lugar neutral. No hay ningún lugar neutral. No hay ningún campo en el medio cuando alguien puede decir, yo no estoy con Jesús, pero fíjate, tampoco no estoy contra Él. La Biblia nos habla bien claro. Si tú no eres por Él, eres contra Él. Y si tú dices, hey, yo no voy a decir eso, no tienes que decirlo, Jesús dijo. Tú no tienes que decirlo, Jesús dijo por ti. Amén, hermanos. Cuando Jesús murió en la cruz, era un ladrón a un lado y el otro ladrón a otro lado. Hay una ilustración que no hay ningún lugar en el medio. Es Jesús, uno fue salvo y otro fue perdido. No hay ningún lugar en el medio. No puedes decir, no estoy totalmente con Jesús, pero tampoco, hermano, soy contra Él. No, fíjate bien, el hombre tiene que tomar decisiones. Hay ciertas cosas que nos pide una decisión. A veces queremos andar en el medio. Queremos tomar posición en el medio y a veces tenemos que decidir. Porque hay dos cosas en el contrario, y tenemos que tomar una decisión. Hay cosas en la vida que pide una decisión. Y Jesús es uno de ellos. Y Él dijo, eso requiere una decisión. ¿Estás por mí o estás contra mí? Amén. No hay ningún lugar en el medio, ya sabemos. Hay el reino de Satanás, hay el reino de Jesús. Los dos están trabajando hoy en día. ¿Tú crees que Satanás está atada? ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que Satanás está atada? Si está en una cadena, la cadena es muy larga. O que anda como un león devorando vidas. ¿Tú crees que Dios no está trabajando hoy? ¿Crees que el Espíritu Santo no está trabajando hoy? ¿No hay alguien que pueda testificar que tú eres salvo por la gracia y el poder de Dios? También el Espíritu de Dios está obrando también igualmente. Pero aquí dijo Jesús, uno tiene que decidir, uno tiene que escoger. Y perdón, hermanos, puedo decir francamente a todos, hay muchas personas que todavía no han decidido. Hay muchas personas hoy en día que no han decidido, andan en el medio. Y hay poder en Jesús para salvar. Hay poder en Jesús para sanar. Hay poder en Jesús para restaurar. Pero uno tiene que decidir, ¿estás por mí o estás contra mí? Tú decides. Pero si tú estás por mí, vénganse. Vénganse. Ven todos que están cansados, todos que están cargados. La cosa en eso, y voy a terminar. Voy a dejarte ir temprano hoy a sus casas. Pero una cosa, tiene que pensar en eso. Satanás tiene una, how do you say, an advantage? ¿Cómo ventaja? ¿Cómo es eso? Sí tiene uno. ¿Por qué? Porque todos que nacimos pecadores y miembros de su reino. Por default. Nacimos pecadores y dice la palabra en tinieblas. Por eso Satanás ya nos tiene. Pero un hombre más fuerte que él vino, Jesucristo, para derrotarlo. Jesús vino para dar libertad a los cautivos. ¿Qué tienes que hacer tú? Nada más tienes que decidir. Yo quiero a Cristo. Quiero ser salvo. Y tú vas a salir de las tinieblas. Y vas a llegar al reino de luz.
Amén, hermanos. Pero la decisión es de uno mismo, no es de Dios, es tu decisión. Y ahora vamos a terminar con una oración. Te pido a todos que pónganse de pie, por favor, hermanos, y te pido a todos.
by un